Muchas gracias, José Luis, y gracias también, Javier, por la introducción que habéis hecho. Y a mí me han entrado ganas de profundizar también en ciertas cosas que a veces, pese a llevar años ya en la profesión, pues lo importante es ver que se va renovando y que hay gente interesada. Y de hecho, por eso quería empezar, ¿no? ¿Por qué decidimos en el Research Center de Everest pues crear un informe del estado de la profesión de UX Writing en España? Yo voy a empezar a enseñaros por eso una pantalla que resume el informe internacional. ¿Y por qué os enseño el informe internacional? Porque la idea inicial era hacer este foco en España. O sea, el área donde yo trabajo, que es Experience Design dentro de la consultora Everest, como decía José Luis, tiene principalmente clientes en mercado nacional y europeo, pero bueno, nos interesaba mucho conocer cómo se estaba moviendo la profesión dentro de nuestro país. A esto voy a profundizar en breve, pero antes, para daros contexto, esto creció. Hay un jefe que está un poco más loco que yo todavía y que me dijo, oye, si hemos empezado a hacer este informe a nivel nacional, ¿por qué no le damos visión internacional, ¿no? Esto, para que os hagáis una idea, en un mes y medio, se cocinó. O sea que fue bastante loco, en plena pandemia y, bueno, agilizando bastante procesos para tener un resultado que yo creo que es interesante, ¿no? Aquí se ven principalmente los distintos puntos en los que dividimos el informe o lo que quisimos encontrar en este informe cuando decidimos llevarlo a cabo, ¿no? Que era una definición pues consensuada entre expertos y entre profesionales de qué es el UX Writing, y después también a través de estos expertos conocer cuáles son los retos y cuál es la forma en la que creerán o en la que creen que va a evolucionar la profesión en el mercado. Yo creo que, como decía también José Luis, aunque el curso sea beginner, es de los pocos cursos que ahora están en marcha en España de UX Writing. Por lo tanto, animaros que si os interesa la materia, aquí encontraréis prácticamente toda la información que necesitáis para entrar en el mundo de UX Writing, ya sea en equipos UX, en agencias o donde necesiten este tipo de perfil. Entraré más al detalle de las definiciones cuando haga el foco en España, pero solo para que os hagáis una idea, si alguien no conoce estos 5 nombres de las expert voices que hay aquí, yo haría un pantallazo y empezaría a buscarles en Google. Son 5 referentes que hay en el mundo. Al final podéis leer todo lo que nos dijeron en los destacados, porque os pasaremos un QR para que os descarguéis tanto el informe internacional como el informe que hace foco en España. Pero estos 5 nombres, Michael Metz, Catherine Stroud, Jane Rufino, Torri Podmajewski sobre todo, y Kinneret Jifra, pues son 5 personas que llevan prácticamente 10 años dedicándose al UX Writing, algo que es casi imposible encontrar en España, Europa, quizás algunos casos, pero para que veáis el tiempo que nos llevan de ventaja en algunos sitios, ¿no? Y ahí es la gran diferencia. Ellos han escrito ya mucha literatura, muchos libros, y aquí es donde se ve principalmente la diferencia de implementación del UX Writing en empresas y negocios e incluso en proyectos. Y también entraré pues un poco a definir el perfil del UX Writer en el mundo, su nivel de experiencia, su background, en qué idioma se trabaja más a nivel internacional en este caso, que como veis pues hay un gran número de personas no nativas escribiendo en inglés, y es algo que destaco porque muchos de los expertos con los que hablábamos nos decían que es algo positivo incluso, porque se está consiguiendo simplificar el inglés. Y al final lo que hacemos los UX Writers en muchos casos es simplificar procesos o facilitar la manera en que el usuario pues, interactúa con los contenidos en una experiencia digital. Y creen que esto es algo positivo. Esto no significa que escribamos mal, simplemente
que cuando nos enfrentamos a un texto o a un reto profesional de este tipo, que hay que escribir en inglés, pues que esto está ayudando a nuestro trabajo. También hicimos una tabla de salarios. No os asustéis por estos números. Son números que están muy relacionados al poder adquisitivo de cada país. Por lo tanto, no es algo que podáis tomar de referencia. Ahora veremos en España que está por debajo de Suiza, por ejemplo. Como no, en Suiza los salarios son muy distintos. Y finalmente lo que queríamos también era ver en qué grado de madurez se encontraba el UX Writing en los países del mundo. Por eso creamos una pirámide o distintas etapas. Después también nos enfocaremos sobre todo en la parte que nos toca más de cerca, ¿no? de España. Y un último punto que era una mirada al futuro, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 retos de las compañías para empezar a hablar o a incluir UX Writers en sus equipos? ¿Y cuáles son los retos propios de nosotros, de los UX Writers, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar en los próximos años? Yo ahora compartiré otra pantalla que ya podemos ver el informe en sí, con el foco en España. Y un poco es esta estructura que os comentaba. Voy a dar pantalla completa para que lo veáis bien. Que era este zoom. En este zoom lo que hicimos principalmente a nivel metodológico fue un desk research. Nos encontrábamos que había muy poca literatura en castellano. Sigue pasando. Se está activando también bastante el mercado latinoamericano y es algo que también favorece mucho. Que cuando hablamos de UX Writing en español, no nos quedemos tan solo en España. Hay iniciativas muy grandes de comunidades de UX Writers en Chile, en México, en Buenos Aires también se está moviendo mucho. Es decir, que se está empezando a activar a nivel español, a nivel latino, todo lo que es la práctica del UX Writing o el interés, ¿no? Hicimos un inventario con las empresas que ofrecen el servicio de UX Writing y evaluamos también las buenas prácticas de UX Writing en las empresas españolas. Después os explico un poco cómo hicimos esta fase. Habrá una parte en la que resolveremos dudas al final, que no lo he comentado, es decir, que cualquier duda que vaya surgiendo, incluso durante la intervención, si queréis interrumpir cuando queráis. Después hicimos también un estudio cuantitativo, un research cuantitativo, que esto nos impresionó bastante, ¿no? Que dijimos, sobre 50 encuestas sería suficiente. Un grupo de 5 personas que teníamos trabajando en este informe y dijimos, lo vamos a parar en 53, dejaremos la encuesta durante una semana y a las 48 horas tuvimos que cerrar por el interés que había dentro de España solamente de profesionales interesados en contestar y en explicar su experiencia y ver cómo estaba el mercado, ¿no? Y finalmente estas entrevistas a 6 UX Writers bastante destacados en España, que incluso algunos de ellos yo diría que también empiezan a posicionarse como referentes internacionales. Y esto es interesante, tener referentes internacionales en nuestro país es algo que nos va a dar mucha visibilidad, yo creo, en los próximos años. Son estas personas. Podría hablar bastante sobre ellas porque algunas las conozco personalmente, pero, por ejemplo, Mario Ferrer, si estáis un poco familiarizados con la comunidad UX Writers España, lo conoceréis. Elena Feliu, que está empezando incluso iniciativas de guías de legibilidad a nivel español. Beatriz Arias, que representa también un perfil pues, mucho más relacionado con lo que serían las startups tecnológicas que también piden este perfil de UX Writer, ella está en Buddy. A Jess, también en TravelPerk, en el sector viajes. Y a Sergio y a Iván, que no sé si estarán por aquí, creo que no los he visto, me han dicho que a lo mejor se pasaban, pero que Sergio fue la primera persona que hizo un curso de UX Writing en español, en Creana, y Iván Leal, que, bueno, yo creo que José Luis también lo conoce, es el director de UX Narrative de BBVA. Un crack. O sea, todo lo que podáis buscar, cuando os pasemos el QR sobre estos perfiles, yo os animo a hacerlo. Tienen artículos publicados, repositorios, etcétera, etcétera. Y aparte son muy majos y muy majas y si tenéis cualquier duda, os la van a responder sin problemas. ¿Qué empezamos definiendo en este informe?
que era el UX Writing. Nosotros vimos que en España, a principios de 2008, el término se empezó a popularizar y empezó a coger bastante relevancia aquí en los resultados de Google, que es lo que siempre cogemos de referencia. Pero es cierto que los profesionales que estábamos pues trabajando de manera individual y que nos sentíamos un poco solos, empezamos a ver un poco de interés, ¿no?, en este concepto y nos empezamos a reunir. Y ahí es donde vimos que empezaba a generarse este hype, ¿no?, alrededor del UX Writing. Pero todavía no teníamos una definición muy clara. En las entrevistas y las encuestas la gente definía UX Writing de distintas maneras. Nosotros lo que hicimos en el Research Center de Everest era pues, dividirlas en tres perspectivas para tener una definición conjunta, y vimos que habían unas definiciones desde el punto de vista usuario, la otra desde el proceso y la otra desde el producto. Y esto al final también nos da información de lo que es el UX Writing en sí o el diseño de contenidos, ¿no? Es un proceso dentro del diseño de experiencias, productos, servicios, siempre pensando en el usuario, pero sin perder de vista cuál es la función del producto o del negocio, ¿no?, en este caso. Y esta definición pues, es la que nos salió incluso con ayuda de algunos de los expertos que se involucraron, que era esto, ¿no?, que es diseñar palabras para establecer un diálogo coherente, fluido y útil entre el producto y los usuarios, que sería una definición que humildemente hemos sacado después de las entrevistas y después de las encuestas. Encontraréis muchas definiciones. Esta es una que creo yo que encaja bastante con lo que es la profesión. Después también buscábamos cómo resolver el misterio del job title, porque seguro que habéis visto, si estáis en búsqueda activa de trabajo, os lo habéis pensado, que hay muchas definiciones de las personas que se dedican al contenido, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Solo el 42% se definían como UX Writers. Entonces, ¿dónde estaban el resto de personas? ¿Cómo se definían de los encuestados, de estas 53 personas? Pues ya lo veis. Product Copywriter, Content Designer, Content Strategist, Content Planner, Copywriter creativo, en fin. Nosotros creemos que es interesante que haya una definición unificada, pero lo que es importante es el concepto que hay detrás, ¿no?, y que definamos muy bien cuál es nuestro rol y cómo nos incrustamos o cómo lideramos incluso alguno de estos equipos. Por lo tanto, yo os diría UX Writers, Content Designers, que serían como los dos grandes contenedores donde podríamos ir. No son los únicos, pero sí que son los que más se utilizan últimamente para definirnos. Si queréis después hablamos más de terminología, para los que seáis un poco menos familiarizados con estos términos. ¿Cómo está el mercado del UX Writing en España? Pues, en primer lugar, el 70% de las personas que trabajan tienen menos de 5 años de experiencia. Esto no significa que tengan menos de 5 años de experiencia laboral en total. Es simplemente como UX Writers. Esto nos indica que es una práctica, al menos denominada de esta manera, o que se empieza a tener constancia, muy nueva, ¿no? Y lo que decíamos, la experiencia, esto no provoca que sea un factor condicionante con el salario. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos que muchas de las personas que se dedican al UX Writing vienen de un background profesional muy fuerte, sobre todo en diseño de experiencias. Tenéis el ejemplo que ha hecho ahora José Luis. Yo me siento un poco representado también por su ejemplo, ¿no?, porque hemos pasado por agencias, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero, como veis, el 43% de las personas encuestadas tienen más de 10 años de experiencia laboral, cosa que indica que son perfiles súper preparados para llevar a cabo alguna tarea, ¿no?, y que con formación especializada, pues enseguida pueden tener una involucración muy rápida en los equipos. Y esto es algo que creo que es positivo. Después también, cómo es el perfil profesional en el sentido de los negocios nativos digitales, ¿no? Lo que decíamos, el 45% empresas de tecnología y startups, porque en este sentido también se puede ver que es una práctica, una disciplina muy relacionada con economías emergentes, en este sentido, economías de telecomunicación, tecnología, digital, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, hemos visto, ¿no?, BBVA, otras empresas del sector financiero se están dando cuenta, antes que otras en nuestro país,
de la necesidad de esta figura en sus equipos de usabilidad o de diseño de experiencias, pero sí que es cierto que en startups tecnológicas, como hemos visto también algunos de los expertos, pues empiezan a tenerlos en sus equipos. Tablas salariales muy rápidas. Es algo que no es concluyente porque al final es lo que os comentaba, es algo muy relacionado con la coyuntura económica y está muy relacionado con los sueldos. Comparamos con estudios que se han hecho dentro del sector de diseño y usabilidad y no está lejos, pero tampoco es una referencia muy exacta. Más de la mitad sí que es cierto que están encima de estos 30.000 euros, pero es algo que también está súper relacionado con el perfil que se contrata. Nosotros estamos, bueno, en Everest, que hemos hecho algunas entrevistas, nos encontrábamos hasta el año pasado a muchos perfiles juniors, porque era una disciplina emergente y era muy difícil encontrar perfiles mid o perfiles seniors porque no existían todavía en el sector. Como decía, a pesar de la pluralidad académica de procedencia de estos profesionales, creemos, o lo que hemos detectado, es que están poco formados en el proceso de diseño del producto. Y es algo que creemos que es imprescindible cuando entramos a un equipo de UX o un equipo de diseño de experiencias. Tener este background en interacción, en UX, es algo que nos va a facilitar mucho el trabajo. Os decía, hay mucha gente que viene de agencia creativa, mucha gente que proviene de publicidad, pero UX Writing es otra cosa totalmente distinta y es muy importante este background dentro de usabilidad, dentro de interacción. Por lo tanto, os animo que si no venís de este mundo, complementéis esta formación que os puede interesar de UX Writing con otras relacionadas con el mundo de la usabilidad. Hay cursos a patadas, hay cursos muy buenos a nivel de interacción, usabilidad, creación de producto digital. Por lo tanto, también si tenéis dudas, las podemos resolver después. Y algo también que nos llamó mucho la atención es que el 71% eran autodidactas, precisamente por esto, porque no había formación todavía. Este año se está moviendo mucho más la actividad docente a nivel de UX Writing. Aquí hay solo tres ejemplos de los que se están haciendo, aparte de Mr. Marcel, pues hay algunos cursos en escuelas digitales como Lisaba, Creana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empieza a haber esta necesidad y las escuelas y las universidades empiezan a ver que es un perfil demandado, por lo tanto, van a generar este tipo de formación. ¿Qué pasaría con esta formación específica? Creemos que habría pues, una unificación de conocimientos, se unificaría todo lo que vemos como metodología, procesos, etcétera, y permitiría que el profesional estuviera más preparado. Esto, a la vez, sería un pez que se mordería la cola, generaría títulos arreglados sobre UX Writing y, por lo tanto, empresas que buscarían este perfil con gente ya muy formada. Ahora es muy difícil. Ahora el perfil prácticamente se promociona dentro de las propias empresas. Y es muy difícil, ¿no? Sin una formación que lo acredite, que puedas destacar y es algo que está cambiando. Por lo tanto, también en este caso optimistas. Yo creo que somos de los pocos que este 2020 somos optimistas. Y es cierto que lo veríamos mejor a principios de año, pero creemos que es algo que se está moviendo y que va a generar cierto movimiento a nivel de negocio. Las comunidades de UX Writers en España, yo creo que es algo que también destacábamos en el informe porque es algo muy relacionado con la gente que es autodidacta. Actualmente yo creo que hay más de 650 seguidores en Twitter de UX Writers España. En Slack de UX Writers España también hay, creo que ya son más de 200. Estos números de mayo de 2020. Pero, como os decía, si estáis interesados, moveros dentro de estas comunidades. Es donde se genera movimiento, donde se genera lo que sería un after work virtual, por decirlo de alguna manera. Hay mentoría para estas personas que quieren dar el salto de copy a UX Writer, de publicista a UX Writer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, animaros también a visitar estas comunidades porque os darán la vida. Y lo que os comentaba antes de la madurez, antes de acabar, ¿qué hicimos para verlo? Pues un pequeño análisis. Gilmara, que es una compañera que se quema las cejas recogiendo datos, hizo esta parte del informe y a través de empresas del IBEX 35 seleccionadas y aparte una de la administración pública para comparar, pues decidimos ver cómo estaba implementado
el UX Writing en sus páginas web. No directamente si tenían personas en su equipo, sino si veíamos o intuíamos que ahí se estaba dedicando esfuerzo de UX Writing. Como decíamos, 3 empresas del sector bancario, una empresa de seguros y una del sector público. ¿Qué hicimos? Un análisis bajo criterios de buenas prácticas de UX Writing. José Luis os lo explicará en el curso, pero a grandes rasgos, cómo se escribe claro, cómo se escribe conciso, útil, conversacional e inclusivo. Y detectamos que había grandes oportunidades de mejora en estas grandes empresas, decíamos, IBEX 35 y sector público. Podéis leer el informe, no voy a entrar al detalle, pero ahí veréis estos puntos de mejora. Incluso es un ejercicio muy sano que podáis hacer, de revisar páginas para crear incluso vuestros propios portfolios. Es algo que funciona muy bien y que cuando empecéis a tener conocimiento detectaréis de seguida. No voy a extenderme cuáles son las buenas prácticas, os lo explicarán durante el curso, pero hay algunos, sobre todo, como decía, sector bancario, que ya empiezan a estructurar bien el discurso, que empiezan a estructurar el contenido, que se empieza a intuir que hay gente detrás pensando no solo en las palabras, sino en una estrategia relacionada con estas palabras, que es al final lo que yo creo que también nos va a dar potencia en los próximos años. Y finalmente queríamos ver cuáles eran estos retos del UX Writing. En nuestro resumen decíamos, pues eso, que las empresas ya reconocen la importancia del contenido, pero hay esta dificultad de integrarlo, que no hay una definición semántica consensuada, que esperamos que en los próximos años se asiente. Yo creo que no es algo negativo, ¿eh? Es decir, no os estoy diciendo que es algo que tengamos que rectificar rápidamente. De hecho, es el mismo proceso que vivieron los UX designers hace 5 o 10 años. Es decir, que estamos en el mismo estadio que estuvieron otros compañeros nuestros. Y algo que está cambiando, que no existen formaciones y titulaciones. Lo que decíamos, faltan estudios académicos. Creemos que esto va a dar empaque cuando empiece a despegar. Y veremos si esto genera estas metodologías que creemos que faltan, sobre todo en español, ¿eh? Nos estamos centrando en el mercado español, que faltan todavía. Hay muy poca literatura, hay ciertas personas que escriben blogs que están francamente bien relacionadas con UX Writing, pero ni comparación con lo que nos podemos encontrar en inglés. De hecho, hay muchas personas de aquí, en España, que prefieren escribir en inglés por posicionamiento y por generar también una marca personal. Es decir, que animaros también, que si os interesa el tema, empecéis a escribir en castellano sobre UX Writing, porque primero es necesario y segundo yo creo que es algo que va a estar demandado próximamente. No solo los profesionales, sino la gente que sabe sobre el tema. Y lo que decíamos, manteníamos este grado de madurez un poco en pirámide. Decidimos, por los resultados, por las conversaciones con los expertos, que estábamos en un grado de divulgación. O sea, se ha pasado 2008-2020 intentando explicar a todo el mundo qué es el UX Writing, pero tendríamos que empezar a movernos hacia una etapa de reconocimiento, que es este en el que las empresas ya integran el perfil del UX Writing en sus procesos y que creemos que puede estar cerca si el COVID no vuelve a hacer estragos en los próximos meses o años, ¿no? Incluso, pero hay una buena base. Yo creo que tendremos la capacidad de remontar este parón que ha habido y no estamos todavía en una fase de exploración como se puede estar en América Latina, que todavía está en esta fase que hay poco conocimiento por parte de las empresas, pero vamos a ver. Y los retos que os decía, sobre todo, defender la metodología. Es algo que tenemos que empezar a consensuar entre todos y todas porque no hay una forma de trabajo clara. Sí que es cierto que a través de estos libros, a través de bibliografía, podemos llegar a encontrar, pero todavía veréis que hay mucha disonancia entre diferentes aspectos o diferentes ejemplos que encontraréis. Integrar bien los UX Writers en los equipos no es fácil. Yo todavía tengo dificultades para defender la presencia de UX Writers en equipos de diseño de producto. Lo voy consiguiendo poco a poco, pero no ha sido un camino fácil. Y sobre todo evangelizar a los equipos. No solamente a los equipos de UX, que es lo que decíamos,
yo pongo mi ejemplo, ¿no? O sea, para mí convencer a gente de tecnología, pues también es un reto para mí. Convencer a gente de negocio, otro reto distinto. Y al final es esto que tendremos que hacer, evangelizar a los equipos. Y efectivamente crear más contenido en español, que es algo que estábamos comentando ahora. Yo voy a dejaros ahora la palabra y os dejo también este QR durante un rato para que podáis acceder a los dos informes.